¿Y si los océanos, los pulmones azules del planeta, se volvieran ácidos? Un escenario donde la vida marina desaparecería, las costas se volverían tóxicas y el clima de la Tierra caería en el caos. Hoy exploraremos cómo este desastre hipotético impactaría a la humanidad, al planeta y a la vida tal como la conocemos. El comienzo del fin. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y desempeñan un papel vital en el equilibrio del planeta. Absorben gran parte del dióxido de carbono que emitimos, regulan el clima y sostienen la vida marina. Pero ¿qué pasaría si la cantidad de dióxido de carbono acumulada fuera tan grande que los océanos comenzaran a volverse ácidos? Sería el inicio de una transformación apocalíptica. Cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el agua del mar, reacciona químicamente, formando ácido carbónico. Esto disminuye el pH del agua, haciéndola más ácida. Este proceso, conocido como acidificación oceánica, ya está ocurriendo en nuestro mundo actual, pero si se acelerara, los impactos serían catastróficos. La vida marina, los ecosistemas e incluso la supervivencia humana estarían en peligro. Este escenario no sería solo un conjunto de cifras en gráficos científicos. Los efectos serían visibles en todos los rincones del planeta, desde las profundidades marinas hasta los alimentos que consumimos. La Tierra, un planeta vibrante y lleno de vida, comenzaría a perder su vitalidad. Lo que alguna vez fue el origen de la vida podría convertirse en un símbolo de destrucción. El colapso de los océanos y la desaparición de la vida marina. Si los océanos se volvieran ácidos, el primer impacto visible sería en la vida marina. Especies sensibles como corales, moluscos y crustáceos enfrentarían dificultades inmediatas. Estos organismos dependen del carbonato de calcio para formar sus conchas y esqueletos, pero en un océano ácido, el carbonato de calcio se disolvería, haciendo imposible su supervivencia. Los corales, hogar de una cuarta parte de todas las especies marinas, desaparecerían, dejando vastos desiertos azules en lugar de arrecifes vibrantes. El colapso de los corales y otros organismos básicos afectaría a toda la cadena alimenticia. Los peces que dependen de estos hábitats para reproducirse y alimentarse perderían sus refugios y sus poblaciones caerían drásticamente. Animales más grandes como tiburones, ballenas y delfines también enfrentarían un severo declive al perder sus fuentes de alimento. Lo que antes era un ecosistema equilibrado y lleno de vida se convertiría en un paisaje desolado. Además, la desaparición del plancton, pequeños organismos que también serían afectados por la acidificación, tendría consecuencias aún más profundas. El plancton es la base de la cadena alimenticia marina y desempeña un papel crucial en la producción de oxígeno. Alrededor del 50% del oxígeno que respiramos proviene de los océanos, y con la caída drástica de las poblaciones de plancton, la calidad del aire se deterioraría. Los océanos, que durante miles de millones de años han sido un símbolo de vida, se volverían silenciosos y estancados. La pérdida de biodiversidad sería irreversible, y el mundo presenciaría la lenta muerte de uno de sus sistemas vitales más importantes. Cambios climáticos catastróficos. El papel de los océanos en el equilibrio climático es incuestionable. Regulan las temperaturas, absorben dióxido de carbono y ayudan a distribuir el calor por el planeta a través de las corrientes oceánicas. Si los océanos se volvieran ácidos, esta capacidad para regular el clima estaría comprometida, resultando en cambios climáticos catastróficos. Corrientes oceánicas como la corriente del Golfo, que calienta Europa, podrían desacelerarse o incluso detenerse por completo. Sin estas corrientes, regiones enteras se enfrentarían climas extremos. Europa podría entrar en una nueva era glacial, mientras que otras áreas, como el norte de África, experimentarían olas de calor sin precedentes. Además, la acidificación de los océanos aumentaría la liberación de gases de efecto invernadero, como el metano, atrapados en el fondo marino. Esto crearía un círculo vicioso. Océanos más ácidos liberarían más gases, acelerando aún más el calentamiento global. Tormentas más violentas, sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar serían consecuencias inevitables.
Las poblaciones costeras, que representan más de la mitad de la población mundial, serían las primeras en sentir los impactos. Ciudades enteras podrían ser inundadas por tormentas intensas o engullidas por el mar. Al mismo tiempo, los países insulares y las regiones tropicales enfrentarían los impactos combinados de la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar, volviéndose inhabitables en un futuro próximo. En este escenario, la humanidad enfrentaría un planeta completamente transformado, donde la lucha por la supervivencia no sería contra el tiempo, sino contra los propios elementos. Lo que alguna vez fue un equilibrio natural se convertiría en un caos implacable. Las tormentas tropicales y huracanes, alimentados por el calor de los océanos, se volverían más intensos e impredecibles, alcanzando zonas históricamente no afectadas por estos fenómenos. Hambre global y colapso económico. El impacto en la vida marina se reflejaría directamente en la seguridad alimentaria global. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen del pescado como su principal fuente de proteínas. Si los océanos se volvieran ácidos, las poblaciones de peces colapsarían, causando una crisis alimentaria sin precedentes. Las industrias pesqueras, particularmente en los países costeros, serían devastadas. Las comunidades que dependen de esta actividad económica enfrentarían desempleo masivo y pobreza extrema. Además, los países que exportan grandes cantidades de mariscos verían cómo sus economías colapsan. Regiones insulares, cuya subsistencia depende en gran medida de la pesca, se volverían insostenibles. El turismo, otro sector clave en muchas economías, también sufriría. Lugares icónicos por sus arrecifes de coral y vida marina, como la Gran Barrera de Coral en Australia, se convertirían en desiertos submarinos. Millones de empleos relacionados con el turismo marino desaparecerían, exacerbando las tensiones económicas. Esta recesión global provocaría conflictos por recursos. Los países más ricos podrían intentar acaparar lo que quedara de alimentos provenientes de los océanos, mientras que las naciones en desarrollo enfrentarían hambre e inestabilidad social. Las migraciones masivas en busca de alimentos y mejores condiciones de vida se convertirían en algo común, ejerciendo una presión adicional sobre los recursos limitados de las regiones receptoras. El surgimiento de zonas muertas. Con la acidificación de los océanos, surgirían zonas muertas a gran escala, áreas donde los niveles de oxígeno son tan bajos que ninguna forma de vida podría sobrevivir. Estas zonas, que ya existen en pequeña escala en el mundo actual, se expandirían exponencialmente en un escenario de acidificación extrema. Estas áreas liberarían gases tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno, altamente venenoso para los humanos y los animales terrestres. Este gas, al mezclarse con el aire, podría formar nubes tóxicas que se desplazarían hacia las zonas costeras, haciendo que grandes regiones se vuelvan completamente inhabitables. Ciudades enteras ubicadas cerca de la costa serían abandonadas, transformando áreas densamente pobladas en ciudades fantasma. Las poblaciones costeras, que representan más de la mitad de la población mundial, se verían obligadas a migrar tierra adentro, buscando refugio lejos de las zonas tóxicas. Estas migraciones masivas generarían tensiones sociales y económicas, sobrecargando las infraestructuras urbanas y los recursos ya limitados. Lo que antes eran regiones prósperas y desarrolladas se convertirían en zonas de peligro permanente, y la humanidad se vería forzada a vivir en un estado constante de alerta. Estos cambios también tendrían un impacto directo en la salud humana. Las personas que permanecieran cerca de las zonas muertas enfrentarían un aumento en problemas respiratorios y enfermedades causadas por la exposición a gases tóxicos y agua contaminada. Además, la escasez de alimentos y agua potable en estas regiones provocaría hambrunas y epidemias, poniendo en riesgo la supervivencia de millones de personas. Regiones más afectadas y países vulnerables. Si los océanos se volvieran ácidos, el impacto global sería desigual, pero algunas regiones enfrentarían consecuencias especialmente devastadoras. Los países insulares como Maldivas, Fiji y Seychelles serían los primeros en sentir los efectos. Con economías altamente dependientes del turismo y la pesca,
estas naciones experimentarían colapsos económicos y sociales casi inmediatos. Además, el aumento de la toxicidad y el nivel del mar haría que estas islas fueran completamente inhabitables en pocos años. Las regiones tropicales, hogar de los arrecifes de coral más ricos del mundo, serían gravemente afectadas. Países como Indonesia, Filipinas y Australia perderían no solo ecosistemas marinos cruciales, sino también miles de millones de dólares en ingresos derivados del turismo y la pesca. La desaparición de los arrecifes de coral dejaría a comunidades enteras sin medios de subsistencia, mientras que tormentas y tsunamis más intensos devastarían las zonas costeras. Las regiones polares, como el Ártico y la Antártida, también enfrentarían desafíos únicos. La acidificación aceleraría el derretimiento del hielo, liberando grandes cantidades de metano atrapado en el permafrost. Esto no solo agravaría el calentamiento global, sino que también pondría en riesgo a especies adaptadas al frío extremo. Mientras tanto, países con extensas líneas costeras como Estados Unidos, Japón y Brasil se enfrentarían a la tarea casi imposible de proteger a sus poblaciones e infraestructuras de los efectos combinados de zonas muertas, elevación del nivel del mar y desastres climáticos. La Tierra después de los océanos. Sin los océanos para regular el clima, sustentar la biodiversidad y proporcionar recursos esenciales, el planeta se volvería casi irreconocible. Grandes áreas se transformarían en desiertos estériles, mientras que tormentas y desastres naturales devastarían regiones enteras. La lucha por la supervivencia se intensificaría, con poblaciones completas obligadas a migrar hacia los pocos lugares aún habitables. Gobiernos y corporaciones podrían invertir en megaproyectos para mitigar los daños. Máquinas capaces de filtrar y neutralizar la acidez de los océanos o iniciativas para cultivar alimentos a gran escala fuera del entorno marino serían desarrolladas. Sin embargo, estos esfuerzos serían insuficientes para revertir el daño ya causado. La Tierra, que una vez fue vibrante y rica en vida, se convertiría en un planeta de extremos, con recursos escasos y una humanidad en lucha constante por sobrevivir. Si los océanos, fuentes de vida durante miles de millones de años, se volvieran ácidos, el planeta enfrentaría una transformación devastadora, marcando el fin de la vida tal como la conocemos. Pero, ¿y si en lugar de un desastre ambiental enfrentáramos la destrucción causada por nuestras propias acciones? ¿Te has preguntado cómo sería un mundo después de una guerra nuclear? Descúbrelo ahora en el video que aparece en tu pantalla.